Buenas tardes con todos. Por favor, los que estén presentes, ponga su nombre y su apellido en el chat de la reunión. Empezamos en 2 minutos.
Bueno, buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a impartir la cátedra de la materia Planificación e Infraestructura del Transporte Terrestre, que está dividida en 4 unidades. La primera unidad, Principio del Desarrollo del Transporte Urbano. La segunda unidad, Planificación Urbana. La tercera unidad, Infraestructura del Transporte Terrestre. La cuarta unidad, la planificación de la estructura del transporte terrestre. Hoy, en esta sesión, vamos a hablar sobre la unidad 1, ¿sí? Por favor, los que estén presentes, si me pueden ayudar prendiendo la cámara, le voy a indicar los componentes de evaluación de esta asignatura, en lo que tenemos la lección el 10%, el taller el 10%, un deber el 20% de la nota final, investigación el 20% y el examen final el 40%. Entonces, dentro de la lección y el taller, que son 10% cada uno, voy a considerar el encendido de la cámara en esta evaluación. O sea, es decir, dentro de la lección, si usted enciende la cámara y mantiene la cámara encendida durante la sesión, pues tendrá ese 10% total, ¿sí? Quien no, pues los anotaré y pues vamos reduciendo puntos dentro de las actividades, dentro del porcentaje de calificación final. Listo. Veo caras conocidas, creo que todos me conocen a mí. Me han dado para impartir esta materia. Todas las materias no son iguales, así que metámosle un poquito de compromiso. Este es el tema de mi profesión, para poderle darle conocimiento en lo que es planificación urbana, ¿sí? Tengo conocimiento en la parte teórica y también prácticas. Fui encargado de la parte de movilidad de transporte. Bueno, como le dije, está dividida en 4 unidades esta materia. En la primera unidad vamos a hablar sobre los principios del desarrollo del transporte urbano, ¿sí? El transporte urbano, el transporte en el contexto urbano. Bueno, como introducción, tenemos que toda ciudad promueve y acoge múltiples desplazamientos de sus habitantes en patrones de movilidad que se ven complejizados debido al acelerado crecimiento urbano, ¿sí? En aquellos proyectos de infraestructura en transporte que incluyen propuestos integrados de la transformación de su entorno urbano, se encuentra en desventaja frente a otros que no la incorporan porque la metodología de evaluación social no considera eventuales beneficios adicionales de mejora del espacio público involucrado y en consecuencia a sus usuarios y habitantes. En los últimos años, se ha dado mucha importancia al bienestar de las personas, pero no se ha desarrollado suficientes metodologías integradas del diseño urbano y de transporte, que es la condición hoy fundamental para un incremento sustentable de la calidad de vida de las personas, ¿sí? En este caso podemos decir que por ejemplo, todos sabemos, en este caso, o tenemos claro conocimiento de que dentro de la pirámide inversa de la movilidad sustentable, como primer lugar tenemos al peatón. Segundo lugar, tenemos al transporte público. El tercero, al transporte particular, los vehículos particulares, y de último, al vehículos de transporte de carga, ¿sí? Entonces, dentro de una movilidad sostenible, siempre le tenemos que dar prioridad, en este caso, a los peatones y a los ciclistas, y al transporte público. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, dentro del marco teórico, el transporte es fundamental para las ciudades en cuanto constituye el medio que las personas se desplazan para satisfacer sus necesidades y llegar a su destino.
El transporte es un elemento necesario para el desarrollo de la ciudad moderna. Sin él, las ciudades no serían lo que son. No es posible pensar en una ciudad separada del transporte. No podemos en este caso. Netamente el transporte, sea esto, aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, es indispensable para el desarrollo de una ciudad. La ciudad es aquel lugar donde todas las relaciones sociales ocurren. Es un lugar de encuentro con el otro, relaciones que el transporte restringe o promueve según su grado de integración en la planificación y diseño de la ciudad con su totalidad. Es imprescindible tomar como punto de partida la planificación global de la ciudad, integrando particularmente las disciplinas que intervienen en la configuración del espacio público de la calle, el espacio de encuentro, el intercambio y sus desplazamientos. Dentro del contexto de la movilidad urbana, tenemos la expansión urbana. Es claro que dentro del desarrollo de una ciudad se encuentra el crecimiento poblacional, en este caso, ¿no? Dependiendo de la ciudad, puede que crezca según su desarrollo, el 2%, el 3% anual. En este caso vamos a quedar un crecimiento poblacional considerable, dependiendo de los años que se van avanzando. Y hay un problema gigante dentro de la política pública, quiero que ustedes entiendan, que no se hace una planificación urbana como tal, más que todo pasa en los países de Sudamérica, los países de tercer mundo, que no generan un plan de movilidad antes de poder desarrollar o poder desarrollarse a futuro. Quizás es muy indispensable dentro de las políticas públicas tener un plan de movilidad creado para unos 10, 20 años posteriores, pensando en dónde va a crecer este tipo, la ciudad en este caso, ¿no? Y es por eso que le hablamos dentro del contexto de la movilidad urbana, ¿sí? En uno de estos aspectos es muy claro la expansión urbana. La expansión urbana, el número creciente de vehículos, que esto es otro problema que tenemos dentro de la planificación urbana, el aumento de la congestión de tránsito que se debe al número de crecientes de vehículos y la mejora de las tecnologías energéticas medioambientales, pero de menor rendimiento de la misma. Y el aumento de los precios de la energía, en este caso para vehículos que son híbridos o eléctricos. ¿Cómo cambiar las expectativas ciudadanas, ¿no? Un cambio demográfico, los cambios de los ritmos urbanos, los cambios en los comportamientos y hábitos de los ciudadanos y el creciente preocupación por los temas medioambientales, la sensación de inseguridad en este caso, ¿no? Hay un círculo vicioso que el declive urbano, que hace que la misma ciudadanía se declive un poco dentro de la disminución de la fuerza del transporte público. Esto es muy importante saber dentro de la planificación y dentro de esta unidad que estamos hablando, que es los principios del desarrollo del transporte público. Dentro de este círculo podemos podemos observar que hay una disminución de la oferta del transporte público. Esto pasa en muchas ciudades del Ecuador, que los centros urbanos son menos atractivos, que los traslados de actividades son en las afueras. En este caso, por ejemplo, ahí es claro que unas ciudades de otras ciudades crecen mucho más y se convierte en una conurbación. En este caso afecta a la ciudad que tiene mayor crecimiento o actividad comercial, económica, etc. Por ejemplo, Guayaquil. Entonces, Guayaquil hay una conurbación clara por cantones aledaños como tales Durán, Daule, etcétera, donde generan tránsito de personas diario, netamente, a realizar las actividades laborales, económicas, etcétera, al punto a la ciudad que tiene más actividad, en este caso Guayaquil. Y es donde se crea, entonces, por ejemplo, tenemos que en la ciudad de Guayaquil hay aproximadamente 2 millones de habitantes, pero eso es irrelevante, porque dependiendo de las personas que lleguen,
puede este número de habitantes crecer mucho más. Porque el tránsito de personas allí es demasiado. Y hay la conurbación, por ejemplo, Durán, Daule y Yaguach y cantones aledaños, donde se genera ese tránsito de personas que trabajan diariamente en esta ciudad. Entonces, en este caso podemos hacer un plan de movilidad para 2 millones de habitantes, pero como existe esa conurbación, crece mucho más. Y hay que pensar mucho más allá todavía. Y es por eso que en estas ciudades, en estas metrópolis, el tránsito vehicular en horas pico es demasiado congestionado en las vías principales y secundarias, en donde tienen que buscar estrategias las autoridades de tránsito para poder, poder evitar este tipo de congestión. Sí, ¿cuál es una de estas estrategias? Por ejemplo, en Quito, el famoso Hoy no circula, o anteriormente que se le llamaba el pico y placa, en donde se restringe la circulación de los vehículos. Donde se restringe la circulación de los vehículos netamente para poder generar en este caso que no se congestione mucho la ciudad, ¿sí? Y esto es lo que pasa en estas grandes ciudades. Y lo que puede pasar en cualquier ciudad del Ecuador con un crecimiento o una actividad económica grande, ¿sí? La menor calidad del transporte público, o sea, siempre dentro de una planificación tenemos que generar que estos tipos de transporte público se dé con una calidad buena para que el usuario se incentive, en este caso, utilizar este tipo de transporte, ¿sí? Por ejemplo, es claro, analizarlo así, que un vehículo, por ejemplo, particular, netamente traslada de 1 a 2 personas cuando va a su actividad laboral. Pero en este caso, el transporte público puede transportar hasta 40 personas, etcétera. Entonces, estamos hablando de 40 personas, estamos quitando 40 vehículos circulando en las vías, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar, en este caso en las ciudades, que no se vea netamente por un tema económico? Por ejemplo, el que usa Uber es el que no tiene plata. No debería ser así en las grandes ciudades, por ejemplo, en otros países. El que utiliza el transporte público o sea, netamente, no es netamente por una clase social, sí, es una más que todo por una necesidad de poder transportarse. Menos usuarios del transporte público y los menores ingresos que tiene el transporte público, eso es lo que tiene en nuestro país, que el transporte público como tal no es tan público que digamos, ¿sí? ¿Por qué no es tan público que digamos? Porque en este caso el transporte es de servicio público. Pero el dueño o la cooperativa de transporte, en este caso, tiene algún tipo de beneficio económico, rubro, etcétera, ¿sí? Está controlado pues, dentro de las políticas públicas, pero lo maneja lo particular. En este caso, por eso es decir, cuánto es el tema de que el transporte público sea público, ¿sí? En la mayoría de las ciudades del Ecuador, pasa este tipo de inconveniente, en donde, por ejemplo, le suben el tema del combustible y se voltan a las calles a paralizar el transporte, sabiendo que la ley no lo permite, en este caso, ¿no? Eso es lo que combate, en este caso, las ciudades de mayor envergadura, como por ejemplo las metrópolis, en este caso Quito, Guayaquil, en donde ellos sí tienen su transporte público como tal, ¿no? Que pertenecen netamente a la municipalidad. ¿Esto qué genera? Por ejemplo, que sea un transporte que sea de baja calidad, que sea inseguro, que, que no tenga tantos ingresos y el propietario no pueda, en este caso, invertir en su propia unidad. Esto genera que el ciudadano común, el de clase media, se compre un vehículo. Entonces, ¿qué genera esto? Que haya más vehículos, en este caso, en las vías, y al momento de haber más vehículos en la vía, hay más congestión y hay mayor tardanza dentro del transporte público, y eso genera que la gente no lo utilice, ¿sí? Es por eso, en lo que vamos a hablar más adelante o dentro de otra unidad,
de la aplicación de carriles BAO o carriles únicos de circulación para el vehículo de transporte público. Eso lo vamos a ver más adelante o dentro de otra unidad. Dentro de la expansión urbana o la mayor dependencia del vehículo propio y el mayor número de vías en este caso, porque al momento que se expande una ciudad, vamos a ver por dónde, hay que hacer un estudio técnico de por dónde se expande la ciudad, si al norte, al sur, al este o al este, y hacer mucho más vías para que no tenga que depender más que todo el del vehículo propio, sino que el transporte urbano llegue a este tipo a este lugar, en este caso, ¿no? Bueno, ya les hablaba dentro del principio que hay una pirámide invertida de la movilidad, donde hay prioridades, ¿sí? Que tenemos como primera prioridad el peatón, que le sigue el ciclista, el que sigue son los vehículos de transporte público, los vehículos de carga liviana y pesada y en este caso que son los menos importantes, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre las características de estos vehículos, ¿no? El transporte público como tal. Ya, seguimos. He sido claro, ¿no? Sobre el tema de la cámara, he considerado por el tema del 10% de la lección y el 10% del taller. Sí, seguimos. Dentro del transporte público tenemos unas características, ya le he hablado sobre la pirámide invertida de la movilidad. Dentro del transporte público tenemos que requiere menos espacio urbano, en este caso incluso pueden crear carriles BAO, si te pueden consultar que es un carril BAO, o también pueden crear algún tipo de carril único especial o que solamente sea utilizado para el transporte público, ¿sí? Que consume menos energía, en este caso, si es eléctrico o híbrido, que contamina menos al ambiente en zonas urbanas, que es el medio más seguro para poder movilizarse dentro de las zonas urbanas, en este caso, mejorar en algunas ciudades del Ecuador, ¿no? En este caso, en algunas no, eso es uno de los motivos por cual no se incentiva el uso del transporte público, porque no es tan seguro que digamos, y mejora la accesibilidad al trabajo, ya que en este caso en muchas ciudades hay algún tipo de ejemplo, ¿no? Carril BAO o carril único en donde nos dejan más cerca incluso para donde podemos estacionar nuestro vehículo particular y ofrece una mayor movilidad en este caso, ¿no? Bueno, dentro de los usuarios viales, ya todos creo que tenemos conocimiento cuáles son los usuarios viales en este caso, ¿no? Cada quien tiene su espacio en la vía para poder circular, ¿no? En este caso, los peatones sabemos que pueden circular por la acera, los ciclistas pueden circular por la ciclovía y el asfalto donde circulan los vehículos, ¿no? En este caso, y en muchos casos hay carriles BAO o carriles único de acceso para el transporte público que también tienen su espacio propio, ¿no? Los autos ocupan un espacio en el área urbana muy valioso. Para lograr transportar a las personas en una dirección cualquiera se necesita una vía de 175 metros de ancho para coche o vehículos, o una vía de 35 metros de ancho para autobuses, o una vía de 9 metros de ancho para tranvía o metro, en este caso, ¿no? La planificación urbana debe ser utilizado al uso del transporte público. Es muy claro esto, ¿no? Siempre cuando se hace una planificación urbana o
en este caso ya está hecha al andar. Hay muchas ciudades del Ecuador que dentro de la planificación urbana, ellos han hecho netamente al andar porque no han tenido una política pública clara. No han hecho un plan de movilidad en este caso y generan un plan de movilidad para corregir todos estos errores de movilidad. Siempre tiene que estar enfocado al uso del transporte público. Siempre. En este caso, siempre ustedes tienen que acordarse al momento de una planificación urbana o dentro de la movilidad, la pirámide invertida de la movilidad, donde siempre le da prioridad de vía o de acceso a los peatones, a los ciclistas y al transporte público, ¿sí? La densidad urbana es más rentable que la expansión, controla la expansión urbana, ciudades compactas, promover la densidad poblacional en torno a estaciones y rutas de transporte público, promover la integración de actividades, limitar la construcción en terrenos no edificados, control de los aparcamientos para usos residenciales, edificios de oficinas y comerciales, promover las zonas residenciales sin autos, garantizar la coherencia de la política en la vivienda. ¿Sí? Aquí hay un claro ejemplo que una ciudad lineal con ejes estructurales, el modelo opuesto a la ciudad radial o monocéntrica, que hay ejes para vehículos, hay ejes para el transporte público. En este caso podemos ver netamente en una ciudad, ¿no? Claro, que no pasa en nuestro país como tal, pero sí tendríamos que avanzar o planificar en este caso, cuando nos toque, o si nos llega a tocar, siempre basado en la política de que el transporte público tiene que ser primordial. Por eso tienen que ser las razones, ¿no? Hay que ser seguro y hay que tener calidad en este caso en el servicio. El sistema de transporte público, como se lo estaba diciendo ahora último, siempre tiene que ser de calidad. La integración a todos los niveles es un requisito imprescindible para lograr un sistema de transporte público eficiente y moderno que ayuda al desarrollo urbano, ¿sí? Es por eso que dentro de las políticas públicas, las grandes metrópolis de este país, más que todo, generan que tengan aerovía, que tengan un metro, la construcción de túneles, etcétera, porque allí va la planificación, es allí donde va el futuro por el crecimiento poblacional y el crecimiento de vehículos que va teniendo cada ciudad. En este caso, si por ejemplo tenemos una ciudad de 200.000 habitantes, 300.000 habitantes, siempre va a tener un crecimiento del 2%, o 2%, el 3% anual. Y vamos a ir creciendo que en 5 o 10 años vamos a tener ya no 200, 300.000, sino quizás 250.000 o 350.000 habitantes y por ende vamos a tener también más vehículos en la calle. Entonces va a llegar un punto donde se colapse todo y tendrá que las autoridades competentes de tránsito tomar alternativas para que sea la movilidad en este caso un poco más cordial al entorno de cada ciudad. ¿Sí? Vuelvo y le repito, por eso es que las grandes metrópolis, las grandes ciudades de este país, por ejemplo Guayaquil, Quito, Cuenca, tienen transporte público como el metro, como aerovías, como trolebuses, que son de calidad. ¿Sí? En este caso podemos hablar de la aerovía en Guayaquil, que si bien es cierto, no es considerado ahorita como, o no fue considerado por la ciudadanía como un transporte público en sí, sino más bien como turístico, pero en un futuro, quizás ya al momento de ver tantos vehículos en la calle, o al momento de ver que no tenemos dónde parquear nuestro vehículo, ya se considera ya caminar y utilizar este tipo de medio de transporte público. ¿Cuál será un paradigma para evitar cambiar y mejorar dentro de la planificación? Para cambiar la trayectoria del desarrollo del transporte en el contexto urbano, se requiere consolidar las políticas y buenas prácticas de un lugar, las cuales se realizarán de manera aislada. Es necesario reorientar la agenda de transporte para evitar viajes motorizados largos e innecesarios. Cambiar la tendencia de crecimiento de viajes individuales en vehículos motorizados y mejorar la tecnología y la gestión operativa de la actividad de transporte. ¿Sí? Es claro,
que dentro de nuestro país, dentro de nuestro entorno, las políticas públicas generan como tal o no se interesan como tal en invertir en, en una estructura vial, en una planificación vial para poder evitar este tipo de congestionamiento vehicular. ¿Sí? A lo mejor llegan porque es más vistoso hacer un parque, es más vistoso hacer otro tipo de situaciones para que genere una, una mayoría de seguidores, o que a lo mejor la ciudadanía vea que es más vistoso hacer otro tipo de situaciones dentro de la política pública y no invertir como tal en un estudio de planificación integral donde pueda mejorar, en este caso, la movilidad de nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de las ciudades de nuestro país están hechas al andar así. O sea, ponemos, en este caso hacemos una señalización acá porque se dio así, ponemos otra señalización acá porque está así, y usted va a los departamentos técnicos de movilidad de cada ciudad de este país y no tienen como tal una estructura de decir, ¿sabe qué? Acá pusimos una señal vertical, acá pusimos un dispositivo de control electrónico, pero lo hicimos porque está planificado, está dentro del plan de movilidad como tal, y esto mejorará a la movilidad de nuestra ciudad, que va a durar de 10, 20, 30 años, etc. No la hay. Y es por eso que nosotros tenemos que, al momento de tomar decisiones, buscar este tipo de alternativas, hacerlo como tal. Y siempre considerar la pirámide invertida de movilidad. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar, no sé si todos me ven, el plan de estratégico de movilidad. Hacen con un dedito en el chat para ver si pueden ver ya la nueva presentación. Hola, buenas noches, mi agente. Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, gracias, Roxana. Les decía que ya ahorita vamos a hablar sobre el plan estratégico de movilidad. Esto es dentro de la unidad 1 de la materia, que se llama Principios del Desarrollo del Transporte Público. ¿Sí? Todo este tipo de archivos, tanto la presentación como dos archivos más en PDF, están subidos al aula virtual que ustedes pueden revisar. Incluso hay un video que es muy interesante, que lo pueden ver, que está subido también al aula virtual, que es el Plan Estratégico de Movilidad del Ecuador en este caso. ¿Sí? De esto se va a tratar el deber que le voy a enviar. ¿Sí? Ya le voy, para que se vayan guiando, tienen que revisar todo el contenido. ¿Sí? Por ahora vamos a tener estas dos presentaciones, la que le dio anteriormente y esta que vamos a ver ahorita. ¿Sí? El Plan Estratégico de Movilidad. Los puntos de partida. Entonces, hay un periodo dentro del año 2007 y 2012 que el país ha realizado un gran avance en la mejora del sistema de transporte. Hay un gran esfuerzo de inversión, hay un cambio institucional, en este caso, ¿no? Dentro de la política pública, pero nacional, ¿sí? Es claro, y tenemos en cuenta todo, que dentro de un gobierno y otro gobierno, ¿sí? Dentro de este gobierno, que fue del periodo del año 2007 al 2012, hubo un cambio de estructura vial gigante, ¿sí? Estamos claros en eso, tanto marítimo, tanto aéreo y tanto terrestre.
¿Cuál es la situación previa? La situación previa era un claro lastre para el desarrollo del país, la infraestructura en estado de abandono, la falta de acción en los aspectos organizativos, el sistema de transporte que se encontraba en situaciones de emergencia, la precariedad era general, incluyendo el edificio de datos básicos, ¿sí? La situación exigía un planteamiento decidido para el desarrollo del sistema de transporte, ¿sí? Es claro que ya a estas alturas, y por este tema como tal, no solamente estamos hablando del transporte terrestre, ¿sí? También nos basamos al transporte marítimo, el transporte aéreo. Sí, estamos hablando de este tipo de situaciones. Claro que más enfocado al transporte terrestre. La imagen de, ¿cuál es el balance de las actuaciones? Claramente positivo. El proceso del deterioro acelerado del sistema, la transformación institucional que está en marcha, las cuestiones pendientes y riesgos actuales, que dentro de una visión global, que son las acciones que se siguen impulsando y desarrollando desde planteamientos parciales, tanto en el ámbito modal como geográfico. Hay un riesgo en este caso, que es desarrollar un sistema desequilibrado, disfuncional e ineficiente. La modificación de los métodos de trabajo. Todavía existen muchas debilidades en todos los modos, la definición técnica, la información de base y la priorización, ¿sí? Hay otro riesgo que es diluir los objetivos alcanzados, impedir la consolidación de los avances, los materiales realizados y entorpecer la coordinación del sistema. Esto es claro. Para que ustedes no se confundan, ¿sí? Siempre pasa dentro de cada ciudad, es claro que estamos viendo una planificación urbana, que la tiene que llevar el departamento de planificación urbana o el departamento de tránsito y movilidad de cada GAT. Pero hay un periodo de un alcalde, por decirlo así, o una autoridad que en este periodo se ha preocupado tanto por la movilidad, por el transporte terrestre, y viene otro periodo que no le interesa tanto, ¿sí? Entonces va quedando obsoleto este tema, va quedando obsoleto y se va diluyendo en este caso el trabajo ya desarrollado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay ciudades que cada administración crea su plan de movilidad. Por ejemplo, viene una administración, está un plan de movilidad creado para 10, 15, 20 años en marcha y hay que invertir tanto presupuesto. Y viene otro tipo otra administración y no hace las inversiones actuales, sino más bien cree que no está bien hecho el plan de movilidad anterior y crea otro plan de movilidad. Y esos son los riesgos que nosotros tenemos que decir claramente, que no tenemos que trabajar y seguir trabajando, sino ya aplicar en este caso el plan de movilidad, ¿sí? Porque a su vez han hecho tantos estudios, tráfico promedio anual, vehículos de transporte público, cuáles son los usuarios del transporte público que se generan por hora, por día, etcétera, que yo ya le voy a transmitir dentro de un plan de movilidad como tal, cuáles son los conceptos o cuáles son los estudios que se obtiene para generar en este caso un plan de movilidad integral que pueda funcionar en una ciudad, ¿sí? Que un plan de movilidad en este caso para una ciudad promedio no deja de costar de $500,000 a $1,000,000, por decirlo así, y son recursos que se gastan en administración por creer que no esté bien. Entonces, pues, ahí tenemos que luchar, avanzar ya para que se establezca como tal, se procese como tal y no quede obsoleto ni ir diluyendo. Bueno, el Plan Estratégico de Movilidad, en este caso el PEM, es una propuesta sobre los objetivos, la prioridad, los ritmos de actuación, los métodos de trabajo y la capacitación propia del sistema, ¿sí? El Plan Estratégico de Movilidad es un documento técnico basado en la política nacional. Formula una propuesta para un nuevo sistema de transporte que se apoya en una visión del país, que contribuye a ser un país que impulsa el cambio de la matriz productiva. En este caso, cuando hablamos de transporte, hablamos netamente de todo, ¿sí? Cuando se paraliza, en este caso, hacen una marcha nacional
lo primero que hacen es paralizar el Ecuador a través del transporte, ¿sí? Entonces, prácticamente el transporte es todo. Por eso es que tenemos que crear un cambio en esta matriz para que sea una actividad, para que se mejore todo en este caso, ¿no? Es único, un país, un sistema equilibrado armónico, que es integral, todo el territorio, tanto demográfico, social, económico, conectado, que es una continuidad de red, que sea una integración plena de líneas y nodos, completo, todos los elementos que son en las infraestructuras, equipamiento y la gestión, multimodal, en este caso, que son los terrestres, eso es lo que le hablaba, terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, ¿sí? Alguien que me pueda decir, si hablamos de marítimo y hablamos de fluvial, ¿será lo mismo o no será lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Es considerado como el tema de elección, 10%. Marítimo se referiría al tema de los transportes tipo barcos y cosas así, mi gente. Y de fluvial sería como más pequeño, tipo canoa, barras y así. A ver, ¿alguien más? No tiene muy clara la idea del compañero. No es así. ¿Alguien más? Nadie. Entonces, bueno, le explico, ¿no? Cuando hablamos multimodal, todos los modos, y estamos hablando de terrestre, es claro que terrestre son los vehículos, ¿no? Son los autos. Cuando hablamos de marítimo, como lo dijo el compañero, estamos hablando de barcos, ¿sí? De mar, en este caso, ¿no? Cuando es un transporte marítimo, donde, por ejemplo, hay puertos en este caso, o facilidades pesqueras, donde también hay un transporte, ¿sí? Aéreo, pues claramente son los aviones, y el fluvial, en este caso la diferencia entre marítimo y fluvial, marítimo es mar, y fluvial son los ríos, ¿sí? Estamos claros en eso, para que no nos confundamos. Marítimo y fluvial, perdón, marítimo son el tema del mar, y el fluvial estamos hablando de ríos, en este caso, ¿no? Fluvial sería como las represas, me imagino. No, en las represas hay gabarras. No, no, tiene apagado el micrófono. Bien, gente. Ya, mira, una represa es una obra de captación, de regulación, como tal, ¿sí? No estamos hablando estamos hablando de que una represa tiene un río, pero es una obra de captación, de regulación en este caso para dotar de agua a la ciudad. Sí, en este caso estamos hablando de transporte, un transporte fluvial en este caso, ¿no? Donde también hay transporte de río, ¿sí? Una represa, estamos hablando de una obra de captación, una obra netamente de regulación. Por decir, se podría decir una canoa, una lancha, cosas así. Exactamente, una canoa, una lancha, un tema de gabarra, por decirlo así, ¿no? Exactamente, porque gabarra, no sé si se me escuchó. Yo te escuché represa, Roxana. Sí, o sea, es que en las represas hay gabarras para ya. transportarse de un lugar a otro, entonces eso Ok, fue. ya. Entonces, para tener claro ese tema, ¿no? En este caso no se confundan. Terrestre, hablamos de vehículos, marítimo es netamente de mar, el aéreo con aviones y fluvial estamos hablando de ríos. Bueno, una nueva red, un sistema vial completo que sea estatal, provincial, mallado y jerarquizado, en este caso. Un sistema portuario que sea reordenado y con capacidad suficiente. Aquí hay un problema gigante dentro del Ecuador cuando estamos hablando de obras portuarias. En este caso hay muchos puertos en el Ecuador, por ejemplo, el puerto de Crucita, que netamente no genera ningún tipo de transporte, por decirlo así, porque en su estructura como tal no fue considerado así. Está abandonado. Está también la facilidad pesquera de San Mateo, que
Cuando baja la marea, en este caso cuando hace un pleamar, cuando hace un bajamar, netamente queda como una piscina. Si ustedes pues, se pueden investigar, ponen la facilidad pesquera de San Mateo, y ahí genera una complicación como tal. En el diseño de construcción genera una complicación en el transporte portuario, porque al momento de hacer una bajamar es cuando, claramente cuando la marea está baja, cuando es pleamar, cuando la marea está muy alta, genera que no haya ese tránsito, o sea, queda netamente aislado ahí. Entonces, dentro del diseño estructural como tal del puerto, de esta obra portuaria, se hace la complicación para un sistema portuario o un tránsito portuario, en este caso. Un sistema aeroportuario especializado como tal, una red estatal de equipamientos logísticos, ferrocarril, que también es un sistema modal de transporte, ya no utilizado. Ahorita que estoy en la ciudad de Milagro, aquí hay un carril utilizado netamente para el ferrocarril, pero está netamente abandonado. Unos servicios de transporte profesionales y sostenibles económicamente, ¿sí? Un nuevo modelo de gestión. La Rectoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como gestor único del sistema, el sistema de estudio normalizado como base de la toma de decisiones, y un nuevo marco financiero, que es la cuantificación del coste total del sistema, el esfuerzo inversor total acotado según la capacidad productiva del porcentaje del Producto Interno Bruto, la capacidad de gasto adaptada a la curva de aprendizaje. Aquí tenemos el esquema de la base de conectividad territorial de nuestro país. Como quiera, aquí están las vías estatales, troncales del país, que las tenemos que conocer, por ejemplo, netamente cuando, si no las conoces, por ejemplo, ya cuando vamos viajando, netamente el Google Maps nos indica la E15, la E400, etcétera, donde son las vías estatales y troncales nacionales que hoy en día en materia de tránsito están siendo controladas por la Comisión de Tránsito del Ecuador en las ciudades que no han asumido la competencia total del tránsito. ¿Sí? En este caso tenemos claro. Este documento, esta presentación ya está subida al aula virtual, lo pueden revisar cuando ustedes quieran. También tenemos una red vial estatal jerarquizada, ¿sí? Vías de primer orden, segundo orden, etcétera, donde se genera un fluido de vehículos, un transporte de vehículos, netamente, vehículos de carga liviana y también carga pesada, y los vehículos de transporte liviano que están viajando por nuestro país. Esta es la red vial estatal dentro del Plan Estratégico de Movilidad, ¿sí? Vuelvo y le repito, este documento está subido al aula virtual y ustedes pueden revisarlo las veces que ustedes quieran. La estructura para el desarrollo de la nueva red, como ya le digo, hay puertos marítimos y fluviales, que se determinan las ampliaciones y nuevos puertos. Hay unos puertos que no sirven netamente, su diseño estructural no está adecuado para tal. La integración del sistema portuario y la sostenibilidad urbana, ¿sí? Ustedes netamente es el transporte, pero el tema de puertos marítimos y fluviales también dentro del diseño estructural hay que considerar el dragado para poder hacerlo, ¿no? Y dentro del dragado también tiene que ver el tránsito porque sabemos que pueden ingresar buques de tan magnitud. Sí, hay un tema allí dentro de los buques que una clasificación también por contenedores, ¿sí? Ya. El transporte público de pasajeros, que son en corredores viales exclusivos para el transporte público, en este caso intracantonal, intrarregional, intraprovincial, terminales, sistemas, flotas, reordenamiento empresarial, los aeropuertos y navegación, que son refuerzos de la conectividad, mejora de la capacidad y seguridad, la especialización, navegación aérea. Bueno, el tema del ferrocarril, que ya en nuestro país ya ha quedado obsoleto, ya son de corredores urbanos para transporte público, terminales, trenes, sistemas, corredores ferroviarios competitivos, por ejemplo, de Quito, Guayaquil, Santa Elena, el ramal portuario, reposición y conservación del ferrocarril turístico,
Dentro de la carretera, el desarrollo de las redes viales estatales jerarquizadas y el resto de redes, las actuaciones en medios urbanos, la seguridad vial acondicionada, reposición, conservación y gestión. La de transporte, bueno, disculpen, creo que he tenido un problema con el internet. Seguimos, ¿no? Dentro de la carretera, el desarrollo de las redes viales estatales jerarquizadas y esto en redes, las actuaciones en medios urbanos, la seguridad vial acondicionada, reposición, conservación y gestión, en este caso, y el transporte en regiones especiales, como la red multimodal de integración territorial, terrestre, marítima, fluvial y aérea. Bueno, en este caso, la transportación como red multimodal es muy importante para el crecimiento económico de una ciudad. Las reformas estructurales dentro del marco legal e institucional, la capacitación operativa y tecnológica, normativa técnica de referencia. La logística, que son la creación de la red de equipamiento logístico para el transporte de mercancía, desarrollo de los sistemas de facilitación del comercio y la renovación de flota de camiones. ¿Qué pasa con los puertos del Ecuador? Esto es lo que estamos hablando ahora, ¿no? La alta dispersión de puertos con tráfico desequilibrados y sistemas de gestión distintos, desintegrados, desestructurados, sin jerarquía y sin rectoría. Esto es netamente lo que pasa en el Ecuador. Por ejemplo, dentro de las políticas públicas nacionales, como tal, hay puertos que no son tan importantes o que le generaron más recursos para su dragado, y hay otros cantones, en este caso, que tienen un dragado natural donde pueden generar o hacer un diseño estructural de un puerto sin generar tantos recursos y no lo hacen como tal, ¿no? La crítica carencia de capacidad para entender la demanda futura a corto, a medio y largo plazo en prácticamente todos los tipos de tráfico, ¿sí? Esta es la situación actual de puertos internacionales, ¿no? En este caso, hay un puerto internacional que genera demasiado dinero. En este caso, es un canal, como sea, ¿no? Un canal que lo conocemos, el Canal de Panamá, en este caso, ¿no? Pero hay algunas instalaciones portuarias para el tráfico internacional, ¿sí? Que son más de 20 puertos internacionales, que son de gran envergadura a nivel internacional. ¿Cuáles son los servicios a prestar? Por el concesionario, los servicios obligatorios, que es amarres de buque, carga y descarga, almacenamiento en patio, almacenamiento en vacío, movimientos e inspección, recepción y entrega a camión, y los servicios no obligatorios, acarreo terrestre, consolidación y desconsolidación, reparación y limpieza, y servicios logísticos de otros servicios, ¿no? Ahora, por la misma autoridad, que son los servicios de prestación directa, que son fondeo, el control de tráfico de aguas en servicio, la monitorización del clima marítimo, seguridad recinto portuario, limpieza en zonas comunes, suministro de luz, agua y alcantarillados en las terminales, y otros servicios directos, en este caso, ¿no? Servicios externalizados como practicantes, remolques y otros servicios auxiliares, ¿sí? Bueno, este es el fin de la presentación, en este caso. Ahora vamos a pasar a ver si, como tal, le he resumido en esta clase sincrónica, la unidad 1, que estamos hablando dentro de los principios del desarrollo del transporte público. Este contenido está subido al aula virtual, ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Para la clase, el enlace en vivo está organizado de 18 horas a 19 horas, la cual ya estamos llegando a la parte final dentro de las dos presentaciones, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta como tal, quería organizar un poco el tema, el último tema que estamos hablando, que son los servicios a prestar dentro de una obra portuaria como tal, ¿sí? Hay muchas empresas que se dedican a contratar los servicios, no tanto en lo público, sino que se los conceden, ¿no? Una concesionaria como tal,
que generan un contrato de 10, 20 años por X cantidad de dinero, y ellos lo que hacen es asumir el control como tal, ¿sí? Dándole un porcentaje a lo público nada más. Y es lo que han hecho muchos puertos. Más que todo el de Manta está concesionado por una empresa particular donde generan todo este tipo de actividades y generan unos rubros y le dan un porcentaje netamente a lo público, ¿sí? Que no sería lo idóneo porque lo particular se lleva la mayoría del tema que es netamente impuesto y lo público, pero así se manejan las situaciones en nuestros medios, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna situación para dar por terminada la clase del día de hoy? Estamos viendo, vuelvo y le repito, la unidad número 1, que se llama dentro del principio del desarrollo del transporte urbano. Mañana vamos a ver la unidad número 2, que es la planificación urbana. En la unidad 3, que es la infraestructura del transporte terrestre, y la unidad 4, que es la planificación de la estructura del transporte terrestre. Vuelvo y le repito, ya usted ya sabe el método de calificación, pero no es más de recordarle. Hay una lección que vale el 10%, el taller que vale 10% también, un deber que vale el 20% y una investigación que vale el 20%. El examen final es el 40% de la nota, ¿sí? Vuelvo y le repito, al considerar que la cámara está encendida, que es netamente el 10% de la lección, ¿sí? Ya he anotado a varios que están con la cámara encendida. Perdón, con la Mi cámara, gente, con la cámara que no está encendida, y será considerado para la nota mi gente, disculpe que lo interrumpe, mi gente. Lo que pasa es que yo no tengo luz y estoy conectado con los datos del teléfono, por eso me ven oscuro. Tranquilo, no pasa nada. Ya. Ok, entonces, si no hay preguntas, pues voy a dar por terminada esta clase. El día de mañana vamos a ver la unidad número 2 y por este mismo medio, por el enlace del aula virtual, voy a dejar ya para que usted el tema del deber, el tema de la investigación como tal, para que usted pueda acceder a su nota, el porcentaje de nota y pueda pasar la materia, ¿sí? Ya no es lo mismo que antes, así que esfuércese. Ya esta es una carrera profesional en lo que usted tiene que ser netamente para poder pasar, cumplir todos los requisitos previos en calificación, ¿sí? Bueno, un gusto con todos, pasen bien. Si no hay más preguntas, hay un momento más, unos 2 minutos más para preguntar algo sobre la clase, y si no, pues hemos terminado este enlace, esta clase sincrónica, y pasamos a la clase asincrónica, ¿sí? Para la clase asincrónica, aquí está mi correo electrónico, donde me pueden preguntar, me pueden hacer cualquier inquietud, ¿sí? Como ven, no hay preguntas, pues, un gusto, tengan buenas noches. El día de mañana continuamos con la unidad número 2.